una de las plumas financieras con más influencia en este país. Mario Maldonado, qué gusto escucharte, buen día. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Igualmente, un saludo a ti al auditorio. Cuéntanos de la salida de JP Morgan. Pues sí, a ver, habrá que empezar por decir que el JP Morgan es uno de los bancos más importantes del mundo, de los más grandes de los Estados Unidos, que además de todo lleva décadas y décadas operando en México diferentes negocios como el tema de la banca de inversión, la casa de bolsa, es decir, que gestiona recursos de los inversionistas, de los empresarios, los invierte en diversos instrumentos financieros, en fondos de inversión, y tiene un negocio que se llama, o tenía, porque justamente es del cual está saliendo, que se llama la banca privada o patrimonial, que es básicamente pues los recursos de empresarios, hasta de políticos y de herencias que son pues quizá arriba de 5 o 10 millones de pesos, y de ahí nos podemos ir hasta millones de dólares, decenas de millones de dólares, y que pues los administra también invirtiéndolos en diferentes portafolios de inversión, en fondos indexados en Estados Unidos y en otros países. Y lo que decide hacer este banco, que sí es muy relevante, o sea, sí vale la pena decir que es uno de los más importantes. En México es de los bancos de inversión más importantes o el más importante, y en Estados Unidos es el más grandote también. O sea, sí la dimensión, por eso es que nos llama la atención que se quiera salir de este negocio. Lo que está haciendo es transferirle a los clientes que tienen esta banca privada, banca patrimonial, es decir, las familias ricas de México que guardan su dinero en el JP Morgan y que le pide que lo mueva y que les genere rendimientos, lo van a transferir al Banco BBVA México, con quien ya tenían alianzas en el pasado, habían hecho ya un acuerdo el año pasado pues de asesoría con diferentes fondos de inversión, y ahora pues el anuncio es que le van a transferir todos sus clientes de la banca privada, que es relevante. Este monto, esta nota la dio a conocer Bloomberg la semana pasada, y ya digamos yendo a detalle con la gente que estuvo cerca de esta operación, pues te hablan de que en principio no quieren que se supiera, puesto que puede generar lo que está generando, ¿no? Incertidumbre, temor en los bancos que están aquí en México, en los fondos de inversión. Y por el otro lado, no es un monto menor, hablamos de unos 1.500 millones de dólares, que digamos que el JP Morgan dijo, pues yo ya no me quiero aventar el riesgo de que si pasa algo en México, pues yo tenga que administrarlo y tenga que asumir las pérdidas mías y de mis clientes. Entonces, estos casi 30,000 millones de pesos, o 1.500 millones de dólares, se los van a pasar al BBVA de México, pues para que los administre. Ahora, cuando hablamos de estos clientes de valor patrimonial alto o de banca privada, pues hablamos de los millonarios mexicanos, de los que tienen herencias, de los políticos que han metido también su dinero seguramente no bien habido a estas cuentas o a estos fondos privados, que son muy privados obviamente, y hay pues secretos bancarios muy importantes, no se sabe bien a bien pues quiénes son, pero pues estas fortunas de empresarios del norte, de Monterrey, de la Ciudad de México y de otros estados importantes, pues van a ser ahora administrados por el BBVA de México. Sí llama la atención, y yo consulté a varios empresarios, a financieros, a gente que está en la banca comercial, como ya te decía el auditorio, digamos, los bancos tradicionales que sí conocemos aquí en México, y exfuncionarios del gobierno pasado importantes que estuvieron pues viendo todo este asunto del sector financiero, y todos lo ven con preocupación. Digamos que hay quien dice que los bancos y los inversionistas siempre se adelantan a lo que va a suceder en el futuro, es decir, si no ven bien la política económica de un país o las decisiones que se están tomando en materia de política pública, que en general, pues entonces anticipan, y lo que dicen, no, pues a ver, yo veo que ahora se va a poner difícil el contexto en México, social, político, económico, pues prefiero mejor deshacerme de una de las unidades de negocio que tengo aquí y mejor concentrarme en otros mercados, en otros países. Entonces, sí hay preocupación por lo que puede venir con esta salida del JP Morgan del negocio de la banca privada, Luis, porque pues pueden venir otros bancos de inversión o bancos importantes que también pues empiecen a trasladar el dinero a otras de sus entidades fuera de México, como ya lo vimos con el tema de los bonos y con otros instrumentos financieros del gobierno, que salieron cerca de 9.500 millones de dólares el año pasado en inversión financiera. Sí es inversión de este capital golondrino que pues busca las mejores oportunidades, pero estamos hablando de muchísimo dinero
que ya representó el 50% más de lo que salió en el 2019, que de por sí ya había registrado un éxodo importante de inversionistas. Oye, y corrígeme si me equivoco, Mario, perdón que te interrumpa, pero corrígeme, o sea, porque este capital golondrino o el capital financiero, el de 2 clics y lo sacas, pues es el que uno diría, bueno, a lo mejor por los bonos que hay en México, las tasas de interés altas, a lo mejor te quedas. O sea, ya cuando también empieza a salir así tan rápido, obviamente el que tiene infraestructura, el que tiene los fierros acá, pues es más difícil que se vaya. Pero cuando empiezan a salir así de rápido y de ese tamaño el trancazo, o sea, JP Morgan, pues la preocupación está ahí. Me dices, los bancos se adelantan a veces a lo que va a suceder. Yo preguntaría, pues, ¿qué es lo que te dicen estos analistas, estos financieros, estos banqueros? ¿Qué es lo que puede suceder en México para que se vaya JP Morgan, ¿no? ¿Qué están viendo? Sí, correcto, Luis. Ven sin duda un entorno de cierta incertidumbre, de cambios que van a seguir viniendo, como lo vemos en el sector energético con la reforma a la industria eléctrica. Por ejemplo, lo que pasa es que estas decisiones políticas tienen efectos generales en la economía. El otro día platicaba justamente con un banquero y me decía, el problema con el tema de los contratos de la industria eléctrica que van a cambiar es que pues ahí hay inversiones de 40,000 millones de dólares y la mayoría pues están financiadas o están apalancadas en los bancos comerciales como el que yo represento. Entonces esto le puede generar a su vez un problema al sector financiero y pues así coincide, digamos, y como ya decías, el tema de las departamentales, los empleos, en fin, son vasos comunicadores todo lo que tiene que ver con la economía. Y si a esto le sumamos encima de todo estas propuestas como la de Alfonso Ramírez Cuellar, Luis, de que las grandes fortunas en México contribuyan fiscalmente pues para ayudar a los afectados por el COVID-19, como lo que pues se impusieron en Argentina, impuesto solidario a los ricos, a las grandes fortunas, pues todavía genera más incertidumbre, más preocupación a los inversionistas y a los empresarios en México. No abona pues al clima de certeza y de incertidumbre y de certidumbre para hacer negocios en el país, y ya veremos qué sucede más adelante, pero sí es un tema esta salida de JP Morgan que no se puede pasar pues desapercibido. O sea, no se puede decir, bueno, pues es que por estrategia se fue a otro mercado, salió de México y ya. Yo creo que no, creo que hay que saber leer estas noticias para pues anticipar lo que viene, y pues a los gobernantes, a los políticos, a los que hacen la política pública desde el gobierno o desde el legislativo, pues que lo tomen en cuenta. Yo creo que no es para tomarse a la ligera, Luis. Mario Maldonado, te aprecio muchísimo estos minutos aquí en MBS Noticias. ¿Cómo te seguimos? En Twitter, @MarioMal, y también en @El CEO, justamente con esta información financiera y económica. Un abrazo, Luis, y muy buenos días. Gracias, siga Mario Maldonado y al CEO, el mejor portal en materia financiera, económica, de una manera sumamente didáctica, de una manera que podemos entender absolutamente todos y con información útil, con información para tomar las mejores decisiones.